Mi esperanza está en Dios hasta el final. Qué bueno verles, qué bueno saber que podemos reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para darle a Él toda la gloria y todo el honor. Voy a pedirle que busquen su Biblia, el Evangelio de Lucas, y cuando lo encuentre, por favor, vamos a ubicarnos en el capítulo 8 y en el versículo 19. Lucas capítulo 8, versículo 19 dice: la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograron acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron, pero él les contestó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen por práctica. Amén. Esta es una porción que para muchos genera controversia, que para muchos genera algo de duda, de inquietud, pues por esa actitud de Jesús hacia su familia. Por la palabra de Dios sabemos que Él tuvo un nacimiento de la Virgen María, que fue engendrado allí en el cuerpo de María, por la obra del Espíritu Santo, y que según cuenta la Escritura, María fue desposada por José. José era carpintero, no sé si usted conocía esa historia, creo que la mayoría de los que estamos aquí la conocemos. Tal vez si miramos un poquito Mateo capítulo 13, podemos empezar a ubicarnos en el contexto en el que se registra lo que acabamos de leer. Mateo capítulo 13, versículo 53. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Bueno, en ese contexto se movía Jesús. Él nace, la Biblia registra muy poco de lo que pasó después de su nacimiento. Encontramos el Evangelio de Lucas al comienzo, algunos apartes donde dice que el niño crecía en sabiduría, en estatura, donde muestra al niño ya yendo al templo y tal vez se separó de sus padres, quienes se asustaron, y cuando volvieron lo encontraron allá en el templo y él les dijo: ¿por qué se asustan si yo me estoy ocupando de los negocios de mi padre? Pero ya fuera de esas menciones, realmente en los evangelios no encontramos otros detalles de lo que fue la niñez, la juventud de Jesús. Pero por lo que acabamos de leer podemos empezar a contextualizar y entender que José y María tuvieron más hijos. Es lo que puedo entender por lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y puedo entender que él creció como uno más, como el hijo del carpintero. Pero algo ocurrió en la vida de Jesús y de pronto el hijo del carpintero dejó de ser el hijo del carpintero y se convirtió en el maestro. De pronto él fue bautizado por Juan el Bautista allá en el Jordán. De pronto él empezó una obra que no había hecho hasta ese momento, y por la misericordia y el poder de Dios y por el propósito de Dios, al encarnarse en Jesús, empieza él, habitando entre los hombres, a hacer cosas maravillosas, prodigios, maravillas, milagros, a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados. Resucitó a algunos que ya habían muerto, entre ellos el hijo de la viuda de Naín, entre ellos Lázaro, entre ellos la hija de Jairo. Estaban muertos, pero él los resucitó. Y en ese contexto en donde él está haciendo la obra que el Padre le dio a hacer, es donde leemos lo que acabamos de leer. Él estaba enseñando. Él siempre estuvo enseñando, él siempre estuvo anunciando las buenas nuevas. Él siempre dijo: el reino de Dios se está acercando a ustedes, arrepiéntanse y acérquense a Dios. Pero mostraba, como complemento al discurso del reino, al discurso de la palabra de Dios, mostraba señales maravillosas que le acompañaban. Y entonces las multitudes lo seguían. Y entonces se hizo famoso. Y cuando leemos los evangelios encontramos muchos detalles de lo que él hizo. Aquí, en lo que acabamos de leer en Lucas 8, él acababa de explicar la parábola del sembrador. Él estaba enseñando. Y entonces contó una parábola. Y les dijo a sus discípulos y a todas las multitudes que había un sembrador que esparció la semilla y que esa semilla cayó en 4 terrenos diferentes.
Una parte cayó a la vera del camino, la otra parte cayó entre piedras, la otra parte cayó entre espinos, pero una parte cayó en buena tierra y esa tierra produjo. Cuando la gente escuchaba las parábolas, la mayoría de la gente no entendía y por eso él terminaba sus enseñanzas. Si usted se devuelve conmigo aquí en Lucas capítulo 8, en el verso 8 termina diciendo: dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, oiga. Versículo 9, sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Y dice aquí: a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Y pasa enseguida a explicarles el significado de la parábola. Versículo 11, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón para que no crean y se salven. En la parábola, cuando él contó la parábola, dijo que esta parte que cayó en el camino fue pisoteada. Y aquí está explicando que algunas personas escuchan la palabra de Dios y la pisotean. La menosprecian, no la creen. Y por lo tanto, según lo que estamos entendiendo aquí, pues como no creen, no alcanzan la salvación. Pero luego dice, en el versículo 13, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Cuando él contó la parábola, dijo que esta semilla que cayó entre los pedregales se secó por falta de agua. Y hay personas que reciben la palabra inicialmente con gozo. Hay personas que dicen gloria a Dios, hay personas que dicen amén, hay personas que dicen aleluya. Pero luego cuando viene la prueba, esa palabra que recibieron con gozo se seca. Tremenda esa esperanza, tan corta. Tremenda esa situación de una fe tan pequeña que cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene la crisis, cuando viene la necesidad, eso tiene más fuerza que su fe. Y luego continúa diciendo en el verso 14, y la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Cuando él contó la parábola dijo que una parte de la semilla cayó entre las espinas, y entonces cuando esta semilla creció y empezaba a aparecer el arbolito allí, era ahogado por las espinas. Y son muchas las personas que escuchan la palabra de Dios y la creen y se gozan inicialmente, pero luego esa palabra se ahoga. Se ahoga por las muchas preocupaciones, se ahoga por el amor a las riquezas. Esa palabra que se recibe con gozo, la cual se dice gloria a Dios, aleluya, amén, se ahoga ante los placeres de la vida. Y continúa explicando la parábola en el verso 15 y dice: pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Amén. No sé de cuál de los 4 grupos es usted, pero usted lo está diciendo allí en su corazón y lo está reconociendo delante de Dios. Pero lo único cierto es que aparece después el tema de la familia. Entonces vemos a la gente frente a la palabra de Dios con una conducta, pero una conducta que es moldeada por sus circunstancias y por sus relaciones más que por su fe. Y la palabra de Dios tiene un impacto por el lado de la fe, pero tiene otro impacto por el lado de las circunstancias y de las relaciones personales. Y entonces aparece la familia, y es cuando Jesús dice: mi madre y mis hermanos son los que están aquí, son los que están oyendo la palabra y son los que están interesados en hacer lo que dice la voluntad de Dios, en hacer la palabra de Dios. Y entonces tenemos que entender que Dios quiere que revisemos nuestras prioridades. Y por eso el título del mensaje se llama Ordenando mis prioridades. Y el propósito de este compartir no es otro, sino el que está aquí en su hojita, tal vez usted quiera leerlo conmigo. Dice: entender que para vivir sirviendo de corazón es necesario poner mi relación con Dios por encima de cualquier cosa, de cualquier situación, de cualquier circunstancia, de cualquier relación personal, y no al revés. Que Dios debe ser lo primero en mi vida, pues Él no comparte su gloria con nadie.
Nuestra fe es confrontada por la cotidianidad de nuestros días. Nuestra fe es confrontada cuando estamos en medio de la prueba. Nuestra fe es confrontada cuando estamos preocupados. Nuestra fe es confrontada cuando frente a las riquezas tenemos una actitud equivocada y no la que Dios nos enseña. Cuando frente a los placeres de la vida, nuestra fe se confronta porque a veces somos débiles y a veces copiamos lo que otros hacen. A veces no nos mantenemos firmes en nuestra fe. A veces no somos radicales frente a los placeres que la vida nos ofrece y por no quedar mal, por no quedar como mosco con leche, por no quedar como el raro del paseo, a veces como que nos mimetizamos y nos unimos y hacemos lo que otros hacen. Pero también a veces tenemos una concepción equivocada del amor hacia nuestros familiares, del lugar que les hemos dado, porque frente a todo eso la pregunta que Dios nos hace hoy es: ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo cuando te preocupas mucho? ¿Dónde estoy yo cuando estás en medio de pruebas y te victimizas y te quejas? ¿Dónde estoy yo cuando tienes ese amor por las riquezas y quieres codiciar y tener más y más? ¿Dónde está tu fe, dice el Señor, cuando eres confrontado frente a los placeres de la vida y no sabes qué hacer? O en el peor de los casos terminas cediendo y agradando al mundo y te olvidas de agradar a Dios. Pues es bueno que lo revisemos, ¿no les parece? Es eso lo que Dios quiere. Pero si hay algo cierto, es que Dios no puede estar por debajo de ninguna de estas circunstancias. Tal vez el hombre pueda estar por debajo de esas circunstancias. Tal vez el hombre en medio de la prueba pueda verse totalmente aprisionado, totalmente arrinconado, acongojado, como quiera usted decirlo. ¿Pero usted cree que Dios se va a ver así frente a alguna prueba que nosotros vivamos? Por supuesto que no, porque Dios es Dios. Porque Dios es grande, porque Dios es todopoderoso. Y tú y yo caminamos con Dios, por eso estamos aquí. Y tú y yo somos uno con Dios en el Espíritu, por eso somos hijos de Dios, por eso somos creyentes, por eso la palabra de Dios habla en nuestras vidas. Pues bien, lo que Dios quiere que entendamos hoy es que tú y yo, de la mano de Dios, estaremos por encima de toda circunstancia y de toda situación, para poderle servir de corazón. Porque si permitimos que las pruebas estén por encima de nosotros, es como si estuviéramos permitiendo que las pruebas estuvieran por encima de Dios. Esa es la perspectiva que Dios tiene. Hay situaciones que tienen gobierno sobre nuestra vida y Dios, cuando llega y aparece en nuestra vida por la fe en Jesucristo, quiere que todas las cosas que han tenido gobierno sobre nosotros sean quitadas para que ahora Él esté arriba, en el primer lugar, gobernando y reinando sobre nosotros. Entonces la parábola explica estas cosas y tratemos de mencionar algunas cosas que puntualiza la explicación de la parábola. La primera son las pruebas. Las pruebas son circunstancias difíciles, son momentos de crisis. Son momentos que nosotros tenemos que vivir y superar con la ayuda de Dios. Cuando una persona no conoce a Dios, frente a la prueba, se destruye. Si hay escasez, si hay separaciones, si hay pérdidas, si hay crisis, la persona es consumida por eso. Pero cuando una persona está en Cristo, cuando una persona como hijo de Dios enfrenta las pruebas desde la perspectiva de Dios, pues va a salir de esa prueba y va a salir fortalecido. Una persona que conoce a Dios sabe que la prueba es temporal, sabe que es pasajera, pero durante el tiempo que dura la prueba, una persona que conoce a Dios sabe que Dios lo va a fortalecer, que Dios le va a enseñar la paciencia, que Dios le va a enseñar la fe, que Dios le va a enseñar la tolerancia, que Dios va a moldear su carácter. Y terminada la prueba, una persona que cree en Dios va a salir fortalecida y va a estar en un nivel mejor. En todos los aspectos, el aspecto personal, el aspecto económico, familiar, emocional, espiritual. Una persona que conoce a Dios, una persona que camina con Dios, sale de la prueba y dice: gloria a Dios. Miro atrás y dice: lo superé, lo logré. Démosle la gloria a Dios por eso, aleluya. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, en versículo 12, en la versión Reina Valera, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después de que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? ¿Cuántos son bienaventurados? Mire que la Biblia me muestra cuál es la conducta que yo debo tener frente a la prueba. Diga conmigo: soportar. Diga conmigo: resistir. Y eso es posible porque Dios está conmigo. Yo no estoy solo. Y si Dios está conmigo, no hay quien pueda estar contra mí. En medio de la prueba, dice la Biblia, nada me podrá separar del amor de Dios, sino que encima
de toda circunstancia, yo voy a salir más que vencedor. Dios nos ha llamado para vivir en victoria. Pero nunca dijo que las cosas iban a ser fáciles. No es esperar que porque soy cristiano no hay pruebas. Eso es una falacia, eso es una mentira. Quien enseñe eso no está conforme a la Biblia. La Biblia dice, Jesús, Juan 16:33 dijo, estas cosas les digo para que crean, para que estén confiados, porque en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. En medio de la prueba Dios no está esperando que yo me victimice. En medio de la prueba Dios no está esperando que yo me queje. En medio de la prueba Dios no está esperando que yo me amilane y sienta allí la derrota y que yo diga, ¿por qué a mí, justo a mí? No, Dios está esperando que yo practique mi fe. Que yo saque la casta que hay en mí. Y la casta que hay en mí se llama Jesucristo, porque Cristo habita por la fe en mi corazón, porque soy templo del Espíritu Santo. Y cuando venga la prueba, con la ayuda de mi Señor, fortalecido en su poder, fortalecido en su fuerza, yo resistiré, estaré gozoso, aprenderé paciencia, seré fortalecido. Y un día saldré adelante y ese día diré, para la gloria de Dios, prueba superada. Y de mi Padre me espera la corona de vida que Él ha prometido a los que le aman. Aleluya. Si le dan un aplauso, denle un aplauso fuerte al Rey. Si yo camino con Dios y permito que la prueba esté encima mío, gobernándome, estoy colocando a Dios por debajo de la prueba. Pero si yo camino con Dios, yo estoy arriba y la prueba está abajo. ¿Sabe a qué nos llamó Dios? A gobernar, a tener dominio, no a ser dominados. Lo segundo que relata la explicación de la parábola es el tema de las preocupaciones. Las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida representan la semilla que cayó entre los pedregales, la semilla que se secó por falta de agua. Y entonces las preocupaciones aparecen y quitan el sueño, quitan el apetito, producen mal humor, traen pereza, traen desgano, acaban con las ganas de vivir. Se encuentran las personas presas de la preocupación les gobierna. Están pensando mañana, tarde y noche en lo mismo. Le dan vueltas a la misma idea de una manera sin fin, como si eso solucionara los problemas. Como si la mucha preocupación y el mucho afán cambiara las circunstancias. Un hombre, una mujer que no conoce a Dios, es natural que se preocupe, porque no ve salida, porque no tiene esperanza, porque se siente incapaz. Pero uno que conoce a Dios, una que conoce a Dios, va a la palabra de Dios y lee Filipenses capítulo 4, versículo 6 y dice, mi Señor me dice, por nada me afane, debo más bien orar, rogar a Dios con petición, con ruego, con acción de gracias. Y luego el versículo 7 de Filipenses 4 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón irreprensible hasta la venida del Señor. Pues yo voy a confiar en el Señor, pues yo voy a orar, pues yo voy a clamar. Yo no me voy a preocupar, voy a hacer con diligencia todo lo que esté a mi alcance, pero voy a descansar en el Señor. Y eso, ¿sabe qué es para los hombres y mujeres que no conocen a Dios? Eso es locura. El mismo Jesús de Nazaret tuvo que vivir frente a sus familiares en un momento dado, registra la Biblia, donde pensaron que él estaba loco. Pues ya hablaba solo, se la pasaba en el monte hablando solo. Eso es locura. Ya no quería ir a la casa, ya no quería estar en la casa, quería estar en el templo, en la sinagoga, en la barca a la orilla del río, en la casa de Pedro, en la casa de Mateo. Él iba a la casa de Zaqueo, él se metía con gente rara, con los cobradores de impuestos, se metía con las prostitutas. No, se enloqueció el muchacho, decían algunos. Tremendo, ¿no? La perspectiva de Dios es totalmente diferente a la perspectiva del hombre. Cuando nos hacemos cristianos, cuando nos hacemos creyentes, es porque empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ya no la vemos desde la perspectiva humana solamente, porque es imposible dejar de percibir las cosas humanamente. Todavía no hemos sido transformados, todavía estamos en estos cuerpos mortales.
Todavía estamos en esta tierra. Es imposible no percibir las cosas desde el punto de vista humano. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, podemos percibir las cosas también como las percibe Dios. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, le damos más importancia a la perspectiva de Dios que a la perspectiva del hombre. ¿No le parece eso especial? Entonces ya no me preocupo, ya no me afano, ya no me lleno de ansiedad, no me da úlcera, no me da gastritis, no me da alopecia. La medicina de hoy está demostrando que el cuerpo somatiza toda la parte emocional. Tremendo. Eso no es un secreto para nadie. Hay que cuidar nuestras emociones. Hay que cuidar lo que estamos pensando. Los pensamientos que tienen gobierno y dominio sobre nuestras vidas, tenemos que revisarlos. Y la Biblia dice, lleve todo pensamiento en obediencia a Cristo. No permita que esos pensamientos de derrota, de pesimismo, de temor, de destrucción le gobiernen. Necesitamos que los pensamientos de Dios estén llenando nuestra mente y nuestro corazón, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Y el Señor dice que la palabra de Dios more en abundancia en sus corazones. Y no se está refiriendo a ese corazón, se está refiriendo a la mente. ¿De qué tiene que estar llena mi mente? Diga conmigo, de la palabra de Dios. Por eso la Biblia enseña que la palabra de Dios hay que meditarla, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que creerla a tal punto que nos empoderemos de ella y hay que declararla en el nombre de Jesús. Y eso hace que ninguna preocupación venga a nuestra vida a tener gobierno. Amén. También dice que las riquezas ahogan la palabra de Dios. El tema de los bienes terrenales, el tema del dinero, la platica, es algo que ocupa mucho nuestra mente. Es algo en lo que nos enfocamos mucho. Pero la Biblia dice que no debe ser así. La plata no es todo. Calma los nervios, sí. Pero no es todo. No es como el concurso ese, todo por la plata. No, no puede ser nuestra vida todo por la plata. La Biblia enseña muchas cosas que deben cambiar nuestra postura y nuestra perspectiva del dinero y de las riquezas materiales. La Biblia lo primero que enseña es que todo es de Dios. Ageo capítulo 2, versículo 8 dice, Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Bueno, eso debe ser importante para uno como hijo de Dios, ¿no le parece? Debe ser importante para mí. La Biblia dice que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Él es el dueño de todo. El primer problema es cuando yo me creo dueño. Es allí donde nace el problema. Porque cuando me creo dueño no estoy satisfecho con nada. Quiero tener más y más y más. Y entonces la Biblia nos cuenta en Lucas capítulo 12, aquí mismo, la historia de un hombre muy rico. La historia de un hombre que tenía sus graneros llenos a reventar. Y estando en esa condición, se veía venir una cosecha abundante. Y el hombre estaba en semejante problema. ¿Qué voy a hacer? Los graneros repletos, no le cabe más en sus bodegas y viene una cosecha. Ya tenía que empezar a recogerla y no había dónde meterla. Qué problema, no tan grande que tenía ese hombre. Qué encrucijada en la que estaba. De verdad, para él era una encrucijada. Hay una expresión aquí en Lucas capítulo 12, porque en el versículo 17 dice, ¿qué voy a hacer? Hay muchos ricos de este mundo que viven así. ¿Qué voy a hacer? Tengo tantas cosas y ahora me va a llegar más y no sé qué voy a hacer. La sabiduría del mundo, la sabiduría del hombre le llegó como inspiración. Y él dijo, ya sé. Voy a construir nuevos graneros. Voy a construir bodegas más grandes. Claro, eso es lo que yo tengo que hacer. Eso parece sabio para el hombre. Pero la Biblia dice, en el versículo 19 dice que él cuando tuvo la idea, mire lo que pensó. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Eso para los hombres es sabiduría. Pero mire lo que dice Dios, versículo 20. Pero Dios le dijo, ayúdeme a leer lo que le dijo. Dios le dijo, necio.
Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Esa es una buena pregunta. No estoy hablando de no ahorrar, de no prevenir, no estoy hablando de no tener cosas. La Biblia no dice que tener cosas sea malo. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10, lo que sí dice la Biblia es que el amor al dinero, el amor a las riquezas mete al hombre en problemas. Cuando el dinero se convierte en una obsesión, cuando el dinero, que no es más que un medio para alcanzar la bendición y la estabilidad, cuando el dinero se convierte en un fin, cuando la persona solo piensa en tener, tener y tener. Desde la perspectiva de Dios, este hombre es un necio. Desde la perspectiva de Dios, ¿qué tengo que hacer si estoy en semejante encrucijada? ¿Qué dice la Biblia que tengo que hacer? Bueno, no lo diga con temor, dígalo con seguridad. La Biblia dice que tengo que dar. Y hay principios establecidos en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Contradice la línea de pensamiento del hombre. Dice, hay muchos que dan a manos llenas y sin embargo tienen más. Y hay muchos que retienen más de lo que es debido y vienen a pobreza. Tremendo. Eso contradice la mentalidad del hombre, porque el hombre piensa, cuando yo doy voy a tener menos. Pero lo que Dios dice es, cuando tú das, yo te prospero. Porque lo que tú das es una siembra, y todo el que siembra cosecha. Y el que siembra escasamente, pues va a cosechar escasamente. Pero el que siembra abundantemente, va a cosechar abundantemente. El principio de Dios es, bendigámonos unos a otros. Ayudemos al necesitado. Eso sí, sembremos en buena tierra. No siembren mala tierra. Una persona que está allí en la indigencia, encadenada por sus vicios, a ella no le bendice que yo le lleve un billete de 20,000. Que yo siembre. No le bendice. A mí tampoco me bendice darle ese billete de 20,000 a esa persona. Pero si yo siembro en el reino de Dios es otra cosa. Dios promete en su palabra llevarme al nivel de la sobreabundancia. Si yo siembro en el que está en necesidad, que yo veo que es una persona que se esfuerza, no le alcanza, está en estrechez, tal vez sea un empleado, tal vez sea un vecino, tal vez sea un familiar. Yo lo veo consagrado, yo lo veo juicioso. Aquí en la iglesia hay hermanos así, el Espíritu Santo coloca en los corazones de las personas. Voy a sembrar en esa persona. Y conforme a lo que el Espíritu Santo le pone, la persona va y siembra, bendice al otro. Así funciona el reino de Dios. Porque finalmente el que mucho se afana por acaparar, por guardar, por tener más y tener más, dice la Biblia, el día que se muera, ¿de quién va a ser eso? Y creo que hemos visto casos de que se muere el codicioso y el que disfruta, entre comillas, porque terminan malgastando y despilfarrando, es el que menos tenía que ver. Suele ser el nuevo esposo, la nueva esposa, suelen ser los hijos del nuevo esposo, la nueva esposa, suele ser el banco, suele ser el abogado, pero esas riquezas que se acumularon no sirvieron para nada. Cuando nosotros le damos gobierno a las riquezas, eso quita el sueño. Yo tuve oportunidad de conocer a un hombre muy rico, muy rico. Era el dueño de una cadena de almacenes muy grande en Bogotá y después en las afueras de Bogotá. Le estoy hablando de hace unos 20 años. Y un día tuve que ir a hacer un negocio con él, al norte de Bogotá, en una mansión espectacular, con sus guardaespaldas, con sus camionetas. Y nos pusimos a hablar y él me ofreció algo de tomar y yo le recibí un jugo que me trajeron. Nunca se me va a olvidar estar en su casa. Y entonces, después de que él me giró unos cheques, hicimos un negocio, yo empecé a decirle, qué lindo como usted vive, qué bueno, todo lo que ha logrado, lo que ha alcanzado. Y él me dijo, no crea, Luis Alberto, no todo lo que brilla es oro, yo no puedo dormir. Mi esposa, mis hijos se acuestan a las 10, a las 11 de la noche, yo quedo desvelado. Yo me meto a la cama, pero no porque tenga sueño sobre la medianoche. Pero yo a las 2, 3 de la mañana tengo que pararme. Yo le digo, pero ¿por qué no puede dormir? Digo, porque tengo que pensar en los bancos, en los proveedores, en las bodegas, en los empleados. Eso me coge y no me deja dormir. Cuando uno se ocupa de hacer cuentas y cuentas y cuentas y multiplique y divide y resta y qué va a hacer con tanto, eso quita el sueño.
El apóstol Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no se sabía ese versículo? Todos no lo sabemos. Pero ¿cuál es el contexto? Él antes de eso dice, yo he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Mi bienestar no depende de si tengo o no tengo. Mi bienestar depende de que Cristo es mi Señor, de que Cristo es mi Salvador y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es diferente o no es diferente? Entonces, mi Señor y yo, tomados de la mano, estamos en una posición de gobierno, estamos por encima de toda circunstancia, y una de esas circunstancias sobre las cuales Dios me pone es sobre las riquezas. No soy esclavo de ellas, me sirvo de ellas, que es diferente. Amén. Lo último que representa la semilla que cayó entre las espinas y se ahogó son los placeres de la vida. Frente a los placeres de la vida, los que somos de la fe, tenemos que batallar. Y en este mes que hablamos del servicio de corazón y hemos estado hablando de compromiso y sacrificio, hay que sacrificarse, hay que esforzarse, hay que dar la pelea, no hay que ceder. Hay que dejar la necedad por acomodarme, por no sonar raro, porque no me miren raro, porque no me digan aburrido. Entonces yo cedo. Y la Biblia es muy clara. Me gustaría que juntos leyéramos Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, ni los malos deseos del cuerpo, ni la codicia de los ojos, ni la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La medida del hombre sin Dios es comamos y bebamos que mañana moriremos. La medida del hombre y de la mujer que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, es vida es una sola, la vida es muy cortica, hay que gozarla. La visión del que no conoce a Dios es déjeme, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo para eso trabajo. No importa si le está dando gusto a lo que ven sus ojos, a los apetitos de la carne, a los placeres que la vida le ofrece, que todos por experiencia sabemos que son momentáneos, pero eso gratifica nuestra humanidad. Eso gratifica nuestra carne. Hay gente que dice, pero es que es tan rico, pero es que la pasé tan bueno, al otro hasta que se muere. Entonces yo me pierdo ahí. ¿Cómo es que la pasó tan rico si le veo tan mal? Créame que yo me pierdo. Ahora, como yo estuve de ese lado unos años, pues yo entiendo. Pero hoy en día me pierdo. ¿Cómo alguien puede ser tan necio y tan ciego? ¿Cómo alguien que está que se muere literalmente dice, anoche la pasé delicioso? Y está que se muere. Yo no entiendo. No entiendo cómo por darle gusto al gusto, porque esa es la ley de... No hay que darle gusto al gusto, dicen. Hay una canción. Por darle gusto al gusto, viene el colon inflamado, viene la gastritis, viene el cáncer de colon, vienen las úlceras, viene el sobrepeso que trae problemas cardíacos, que trae problemas respiratorios, que trae problemas a la columna vertebral, que trae problemas a las rodillas. Porque hay que darle gusto al gusto. Porque hay que darle rienda suelta, no hay que poner límites. Pues el que no conoce a Dios piensa así. Pero el que conoce a Dios se ciñe a lo que Dios dice. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12, dice que yo puedo hacer lo que yo quiera, pero que no todo me conviene. Eso es sabiduría de lo alto. Dice ese versículo que yo puedo hacer lo que yo quiera, pero que no voy a permitir que nada me domine. Esto es rico, es delicioso, sí, quiero un poquito. Coma, no quiero más. Vamos, no quiero más. Es exceso, no lo necesito, es contraproducente. El hombre que conoce a Dios sabe que eso lo está produciendo en él el Espíritu Santo. Se llama dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. No me dominan esos placeres. Esos placeres no están encima mío teniendo influencia y gobierno. Yo estoy por encima de esos placeres y yo tengo gobierno sobre esos placeres. Y tengo el poder y la autoridad en Cristo Jesús para decir no. ¿Qué tan tonto? No. ¿Qué tan bobo? No. Ay, que es que la mujer le pega. No. Ay, que es... No.
Porque mi objetivo es agradar a Dios, no agradar al hombre. Y entonces los placeres de la vida están por debajo de mí. Vamos, diga, están por debajo de mí. No están por encima mío. Permitirle a los placeres de la vida que estén por encima mío cuando soy cristiano es como poner a Dios por debajo de los placeres de la vida. El Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros caminamos con Dios. Y no puede estar los placeres por encima de Dios. Amén. Lo último es lo que leímos, la familia. La familia por encima de Dios. Cuando leemos que Jesús dijo, mi madre y mis hermanos, no, mi madre y mis hermanos son los que están aquí, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Muchos que no conocen a Dios, que no tienen el Espíritu Santo, dicen, como Diosito Jesús, ¿no? Se le subió la fama. Claro, es lo primero que piensa una mente natural. Pero una mente renovada por el Espíritu Santo entiende lo que está pasando. Él tiene en orden sus prioridades. No sé si ha leído por allá en Colosenses 3 que debemos despojarnos de todo lo terrenal. Eso es, hay que ponerle atención a eso. Hay cosas de las cuales nos vamos desprendiendo. Hay esferas de las cuales vamos saliendo. Hay circunstancias por las cuales ya estamos encima de ellas, no estamos metidos en esas circunstancias. ¿Cuántos aman a su familia? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos aman a sus padres, a sus esposos, a sus hermanos? Eso está bien. Dios me manda a hacerlo. Pero mire, un versículo, Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, versículo 37. Ayúdenme a leer, por favor. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y si volvemos a Lucas, en el capítulo 14, en el versículo 26 dice Jesús, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús está hablando de darle a él el primer lugar. Yo amo a mi esposa, doy gracias a Dios por su esposa, pero tengo que tener cuidado cómo me expreso. Muchos le dicen a la esposa, es que te adoro. Es que sin ti no puedo vivir. Bueno, eso es bonito, es romántico. ¿Cuántos tienen nietos? Somos poquitos, pero alcemos la mano, a ver, tenemos nietos. Qué dicha, ¿no? Qué bendición. Hace poco me encontré con un hombre que quería contarme que era abuelo, pero no lo hizo de frente y me dijo, ¿usted ya tiene nietos? Y él quería contarme. Cuando yo le dije que sí, me dijo, pues yo también. Es una negra divina, me dijo. Eso fue hace 2 noches. Me dijo, es una negra divina. Y me dijo algo que sonó raro para mí, pero bonito para él. Dijo, y es el motor de mi vida. No sé si Dios nos está hablando. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis nietos como usted no se imagina, pero no están por encima del amor a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Las prioridades tienen que estar claras. Dios nos ha llamado hoy a que revisemos nuestras prioridades. ¿Quién está ocupando el primer lugar en nuestra vida? Es bueno reflexionar en eso. ¿Dónde está Dios cuando me afano tanto, cuando me preocupo tanto, cuando me quejo tanto? ¿Dónde está Dios cuando pienso, tengo 100, tengo 200, tengo 300, en un año va a tener 500, en 2 años va a tener 1000? ¿Y dónde está Dios cuando me enfoco de esa manera? Cuando enfrento la vida de esa manera. ¿Dónde está Dios cuando yo estoy adorando a mi esposa, a mi hijo, a mi hermana? Si Dios está esperando mi adoración, Él dice que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Él está esperando que yo le diga que sin Él no puedo vivir. ¿Recuerda Juan capítulo 15? Él va a darnos todo lo que le pidamos si permanecemos en Él, si sus palabras permanecen en nosotros y si reconocemos que separados de Él no podemos vivir. Lamentablemente hay chicas y chicos que pelean con el novio y con la novia y las expresiones que usan. Me morí. No sé si ha escuchado, pero yo he escuchado. Trágame tierra.
quiero morirme, se me acabó la vida. Es que ese hombre era todo para mí. ¿Quién está ocupando el primer lugar en la vida de esa persona? Ese ser querido, que tal vez a los 8 días ya es mal querido, porque pues, así como llegan, se van. Las prioridades, Dios está esperando que lo pongamos a Él en el primer lugar. Porque si nosotros le damos al Señor el primer lugar, entonces por debajo de nosotros estará toda circunstancia de prueba, de preocupación, de afanes, de placeres de la vida, de riquezas, de relaciones personales, de relaciones familiares. La Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Y la única manera como vamos a poder servirle a Él de todo corazón es dándole el primer lugar. Y es gobernando con Él. Póngase de pie, por favor. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, a que abra su corazón delante de Dios. Este es un tema netamente espiritual y netamente de intimidad con el Señor. Dios no quiere avergonzar a nadie. Yo particularmente no conozco los detalles de ninguno de ustedes, pero quiere decirle que Dios sí conoce los detalles. Y si hoy nos ha traído y nos ha dado esta palabra, es porque Él, conociendo estos detalles, quiere que cambiemos. Quiere que revisemos y ordenemos nuestras prioridades. Quiere que de una vez por todas de nosotros salga más que un amén y haya obediencia ante su palabra, ante sus preceptos. Que encontremos en el camino de la obediencia a su palabra la sabiduría de lo alto, el camino a la estabilidad, a la felicidad que Dios nos ofrece, porque Dios quiere que estemos bien. Dios quiere que nos vaya bien. Él ha preparado todo para que así sea. Pero necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. Necesitamos pensar como Dios piensa. Necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Y hoy es un momento especial. Este instante es algo maravilloso, porque tenemos la oportunidad al revisar nuestros asuntos. Y si nos damos cuenta que nuestras prioridades no están en orden, pues yo quiero decirte en el nombre de Jesús que a ti y a mí Dios nos trajo hoy para que revisemos y ordenemos nuestras prioridades. Y que si en medio de la prueba, de la crisis, te has victimizado, te has llenado de quejas, te has llenado de resentimiento. Muchos se alejan de Dios cuando están en la prueba, en la dificultad. Porque no pueden entender cómo, si están buscando a Dios, hay dificultades. Pero no olvidemos que Jesús dijo: yo les escribo estas cosas para que crean, para que tengan fe. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Una palabra más que debe retumbar en nuestro corazón, que debe quedar grabada, esculpida en nuestra mente. Así donde tú estás, ordénale a tu mente que guarde esta palabra. No solo la palabra gobierno, ahora que mi corazón guarde esa palabra, confiar. Confianza en Dios. Él es mi Padre. Él es todopoderoso. Él tiene el control de toda situación. Voy a tener paciencia. Voy a hacer con diligencia todo lo que esté a mi alcance. El resto lo dejaré en sus manos y dependeré de Él. No saldrá de mí quejanza, sino alabanza. No le preguntaré por qué. Sencillamente aprenderé de esta circunstancia. No aceptaré pensamientos de derrota, de destrucción, de muerte. Entenderé que es una prueba, que es pasajera, pero que en el nombre de Cristo Jesús saldrá adelante. Tal vez tengamos que decirle a Dios: perdónanos por tanta queja, por tanta flojera, por tanta falta de fe, por creernos que no iba a venir esa dificultad, esa crisis. Estoy entendiendo lo que debo hacer. Dile al Señor: y lo quiero hacer, Dios mío. Tal vez hoy tengamos que reconocer que las preocupaciones han tenido gobierno sobre nuestra vida. Nos hemos ocupado antes de que ocurran las cosas. Eso es preocupación. No nos hemos ocupado porque mejoren. Nos hemos preocupado, nos hemos llenado de ansiedad. Cuando el Señor dice: confíe, confíe, no estás solo.
Dios dice: estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas, no desmayes. Yo estoy aquí, yo soy tu Dios. Yo te daré nuevas fuerzas. Yo soy tu ayudador. En vez de preocuparte, clama a mí, ora a mí, que yo te voy a responder. Te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que no conoces. Perdóname, Señor, por preocuparme tanto. Perdóname por llenarme de ansiedad. Hoy vengo a ti, Dios mío. Hoy coloco en tus manos mi vida y esta situación que me venía preocupando, a la que le venía dando vueltas. Hoy te la entrego, Señor. Hoy suelto esta carga. Hoy acepto la invitación que me haces, Jesús, de venir a ti cuando esté trabajado y cargado, y que tú me harás descansar. Dame reposo para mi alma, Señor, que mi mente se aquiete, que mis pensamientos estén en orden, que mis emociones estén equilibradas, que mis decisiones sean acertadas. Porque cuando estoy preocupado y me afano, no decido bien, no pienso bien, no siento bien. Vengo a ti, Jesús, porque solo tú me puedes dar descanso para mi alma. Quiero entrar en tu reposo, quiero descansar en ti. Quiero aprender de ti mansedumbre y humildad. Ahí está el reposo para mi alma. Desecho todo orgullo, toda prepotencia, toda altivez. Y te doy gracias por este momento especial en el que pongo en orden mis prioridades. El centro de mi vida eres Jesús. El centro de mi vida eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú, Jesús. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú, Jesús. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida, vamos, decláralo. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres
final.